Hola niños, niñas, ¿cómo están? Un abrazo de paz a la distancia, espero se encuentren muy bien. Una vez más estamos reunidos aquí, una feliz Navidad, un feliz año nuevo atrasadito, pero de todo corazón les espero que este 2021 sea lleno de momentos de alegría y si es que se presenta algún momento de tristeza, pues que sea el mismo Dios quien nos dé la mano y que salgamos de ello, ¿sí? Vamos a iniciar este nuevo encuentro, esta nueva clase, poniéndonos como siempre en presencia de Dios en un inicio, ¿sí? Así que les invito a cerrar sus ojitos y ponernos en posición de oración. Señor Jesús, en esta nueva clase, en este nuevo año, te queremos agradecer, te queremos pedir perdón y pedir por nuestra vida, para que tú seas siempre el principal protagonista de cada uno de nuestros días, en buenos o malos momentos, desde la actividad que nos toque hacer, en casa, en clases, con nuestra familia. Quédate, Señor, y en esta clase, en este momento, en este día, envía tu preciosísimo Espíritu Santo, para que Él infunda en nosotros sus 7 dones, poder entender qué es lo que nos quieres decir en este encuentro y cómo nos vas a seguir preparando para recibir el sacramento. Que todo lo que hagamos en esta nueva reunión, en este nuevo encuentro, sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya, vamos a hablar justamente de un tema muy importante, importantísimo, que ustedes lo sepan porque es de preparación para la, su sacramento, es la celebración de la Santa Misa, ¿sí? A la cual estamos invitados siempre, siempre, no solo los domingos, aunque es primordial, es por ley ir todos los domingos, ¿sí? Porque sabían que no asistir a misa los domingos también es un pecado, ¿sí? Así que estamos invitados. A lo mejor no estén preparados para todavía asistir a la comunión, pero eso no nos impide asistir a misa, ¿sí? Junto a sus papis o justo a sus abuelitos o sus familiares, ¿ya? Así que vamos a un momento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos de que la celebración de la Santa Misa ya nos... ¿Quién nos enseñó ese momento? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos dejó así se debe hacer y todo? Fue el mismo Jesús con sus apóstoles en la última cena, ¿recuerdan? Cuando Él parte el pan, eh, bendice el vino y lo da a sus discípulos. Asimismo, hoy en día recordamos cómo el sacerdote, que es un Cristo más en la tierra, eh, hace todos esos ritos y emulando la tarea que Jesús mismo les dejó a los sacerdotes, el hecho de seguir celebrando esos momentos, porque recordamos la resurrección de Jesús y que nos dejó el regalo más importante, de que Él siendo tan grande, o sea, porque era el Hijo de Dios, se hizo tan pequeño para habitar en nosotros, tan pequeño, imagínense un pedacito de hostia y un poquito de vino, ¿sí? Así que vamos a ir por partes, paso a paso, detallando cómo es la celebración de la Santa Misa, ¿no? Eh, Jesús nos prepara, sale a nuestro encuentro en cada misa con los ritos iniciales, y con eso prepara nuestro corazón para la comunión. Estos ritos están formados por la señal de la cruz y el saludo del sacerdote, como ustedes, los que sé que considero que todos han ido a misa, ¿no? Así que saben que el Padre inicia saludando, haciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El acto penitencial, donde nosotros pedimos perdón, o sea, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceda por mí ante Dios nuestro Señor. Ya el Gloria, posteriormente el Gloria, que muchas veces puede ser eh, cantado, o otras veces simplemente puede ser hablado. Ahora, también tenemos la oración inicial, que ahí ya pasamos también a la parte ya en la hojita dominical, nos podemos guiar con eso ya. Las oraciones iniciales es lo que pedimos a Dios, sus dones en ese momento para esa celebración de la misa. Esta oración resume todo lo que se celebra en ese día. Por ejemplo, ¿no? San Santiago, o sea, fiestas de Píllaro, un ejemplo. Entonces, en esa oración inicial va a ir detallada la celebración a la cual vamos a hacer referencia en ese día.
Ya, ahora vamos a la siguiente parte. Les hizo arder el corazón. Viene la liturgia de la palabra. Cuando digo la liturgia, en liturgia de la palabra, enseguida se nos debe venir a la mente que son las lecturas bíblicas, ¿sí? Que son, que van clasificadas de la siguiente manera. Al igual que a los dos caminantes, Jesús les hizo arder el corazón mientras les explicaba las escrituras. ¿De qué caminantes me refiero? Jesús se encontró con los discípulos de Maús y él les iba explicando sobre las escrituras, sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y los discípulos de Maús estaban cegados y no se dieron cuenta de que era el mismo Jesús que les iba explicando, hasta que Jesús, después de haber predicado, compartido con ellos, se fue. Ahí recién se les abrió el entendimiento, los ojos y dijeron, ¡hey, era Jesús! Y no nos dimos cuenta. Así que así mismo nosotros nos vamos a preparar, porque Jesús nos va a explicar a través de la Biblia y nos va a alimentar el corazón, preparándonos para asistir, para vivir la comunión de la mejor manera en la misa, ¿no? Ahora, ¿cómo está detallada esa parte de las lecturas bíblicas? Está por la primera lectura, el Salmo responsorial, y la segunda lectura. La primera lectura generalmente es del Antiguo Testamento. El Salmo responsorial, que los salmos, wow, hay salmos que incluso se han vuelto cantos, que son verdaderamente poesías. Y, una observación, no, porque sé que anhelo que algún día ustedes, esperemos que pase todo esto la pandemia, pero algún día pasarán ustedes a leer en plena misa y me gustaría mucho verlos, ver que lo hacen. Entonces, en el Salmo responsorial, de la manera correcta de leerlo sería, por ejemplo, grandes maravillas hizo Dios en mí. No, no vamos a parar y decir al Salmo responsorial todos contestamos. O sea, no. De una vayan a la frase. Grandes maravillas hizo Dios en mí. Ya. Ustedes regresan a ver al público, ellos tienen que repetir esa frase. Y luego siguen con la lectura. En la segunda lectura, quería decirles esto porque hoy en día muchas veces cometemos incluso esa equivocación de cómo leer verdaderamente las lecturas, y me gustaría que estos pequeños detalles los tengan en cuenta para un futuro, porque sé que y anhelo verlos leer, pasar a leer en misa. En la segunda lectura, tomada generalmente de las cartas del Nuevo Testamento, preguntita, si yo digo Antiguo Testamento, antes de Cristo, si digo Nuevo Testamento, es ya que nos relata la vida de Cristo. Siguiente paso, el Evangelio. El Evangelio, escuchamos de pie a Jesús que nos habla. Como les decía, el sacerdote en ese momento es el mismo Jesús personificado, es un Cristo más, nos habla. Luego en la homilía reflexionamos sobre las lecturas y ante todo en el Evangelio, ¿sí? Porque es el mensaje más importante que nos tiene en ese domingo, ya sea la misa dominical, para nosotros, ¿sí? Muchas veces, y sé que a sus padres, a sus abuelitos les habrá pasado, vamos a misa y vamos con una duda en el corazón, con el anhelo de escuchar a Dios, sí, y como por pura divinidad, justo la lectura bíblica, o la primera lectura, o la segunda lectura, o el Evangelio, es justo lo que necesitábamos escuchar y nos llena el corazón. Y de esa Eucaristía, de esa Santa Misa, vamos a salir tan fortalecidos y tan esperanzados de que Dios nos ha escuchado y por eso nos devuelve con un mensaje, con un consejo. Sé que a sus papis o a sus abuelitos les ha pasado. Y eso es lo que nosotros también debemos, ustedes como niños, anhelar. El saber de que así como van a misa, es con la esperanza de buscar que ese mensaje que se va a dar en la Santa Misa llegue a sus corazones y verdaderamente lo apliquemos, ¿sí? Ahora, después de la homilía, viene el credo, ¿sí? Estas oraciones hay que tener en cuenta porque deben estar preparados para hacer el sacramento, conocer las oraciones, conocer porque comúnmente todas estas oraciones las decimos en las misas el Padre Nuestro, el credo, el gloria, el yo confieso, ¿sí? El credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como tarea les voy a dejar esto. Quería detallarles por qué, porque necesito esto, sí, necesito que para que puedan hacer el sacramento se sepan muy bien las oraciones, por favor. Sí, les dejo de tarea eso, les voy a dejar igual en el cuestionario. La oración de los fieles, posteriormente, pedimos por las intenciones de toda la iglesia y del mundo, y ahí en ese momento de la oración de los fieles, ustedes en un momento de silencio pueden pedir por su intención. Supongamos, ¿no? Mi abuelito, mi abuelita estuvo enfermo o está enfermo, o mi papi y mi mami está sin trabajo, un ejemplo. Ahí pueden ustedes pedir. Ese es el momento de las peticiones de los fieles. Entonces, pidan, ahí sí pidan. No hay, o sea, creo que ese es el mejor momento para hacerlo, para abrir nuestro corazón y para decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito esto, ¿sí? Pero con un corazón humilde, sencillo. No dirán, ay, ¿sabes qué, Diosito? Necesito sacar mañana 10 en la lección o en el examen. Pero vas a la casa y no estudias. O sea, pides el milagro, pero tú no te esfuerzas. O sea, no tiene sentido. Tiene que nacer primero con una verdadera intención, con saber que el compromiso de que lo que pides lo harás de corazón y con mucha fe. ¿Ya? Luego, posteriormente, en la Santa Misa, lo reconocieron al partir el pan, liturgia de la Eucaristía. Es la parte más importante de la misa, donde Jesús se hace presente. Podemos recordar sus partes con las acciones de Jesús en la última cena. Tomó el pan, dio las gracias, lo partió y lo dio. Tomó el pan. En el ofertorio se trae el pan y el vino que se usarán para la consagración, o sea, en el momento de la Santa Misa. Dio las gracias. Aquí el sacerdote hace la oración de consagración en la cual repite las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, transformándolos en el cuerpo y sangre de Cristo. Esta parte es tan importante que todos nos ponemos de rodillas, ojo, ¿sí? Y cuando decimos, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Lo partió, la fracción del pan que nos recuerda que Cristo se nos entrega como pan partido. Mientras se parte la hostia, cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. O a veces no se lo canta y simplemente se lo relata. O sea, se lo dice. Entonces sería, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Otra vez, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y la tercera, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¿Sí? 3 corderos de Dios, en los 2 primeros, ten piedad de nosotros, y en el tercero, danos la paz. Ya. Luego, en el siguiente paso de la misa, lo dio. ¿Qué dio? ¿Qué da el sacerdote? Da a Jesús, o sea, tan vivo, tan presente, lo da hacia nosotros. Obviamente debemos estar debidamente preparados. La comunión, ese es el momento de la comunión, el momento más importante, en que las personas se acercan a recibir al Señor con respeto, piedad y amor. Ahora, este momento es tan importante porque no cualquiera puede pasar a recibir a Jesús, ¿sí? Debemos estar debidamente confesados, limpios de corazón, ¿sí? Porque Jesús no puede habitar en una alma que está manchada, ¿sí? Y si es que a veces, ¿no? Pues se puede decir de que ustedes pasan a comulgar sin haberse confesado, chuta, están cometiendo uno de los peores pecados más graves, así que tratemos de siempre hacer las cosas correctamente, y para acercarnos a la comunión debemos estar confesados. Yo les voy a poner un ejemplo porque he visto esto muchas veces. Niños que ya hicieron el sacramento van a misa, y en la misa pasan conversando, pasan riéndose y todo, pero en el momento de la comunión se levantan y van y asisten y reciben en la comunión el cuerpo y sangre y todo, ya, o sea, el pan y el vino. Pero yo me pongo a pensar, digo, pero si pasaron, ni siquiera prestaron atención toda la misa, o sea, y al momento de la comunión ahí sí se acercan, o sea, también hay que ser prudentes, hay que ser coherentes, hay que saber vivir la Eucaristía, la Santa Misa, ¿sí? Hay que saber vivirla. No vamos a la Santa Misa para encontrarnos con alguien, sino para encontrarnos con Él, el más importante, que es Jesús, ¿sí? Es algo
íntimo, es un encuentro íntimo, es, por ejemplo, Juanito con Jesús, Shirley con Jesús, Lisbeth con Jesús, o sea, es de tú a tú, ¿sí? Eso es lo que también nosotros debemos aprender a ver, de que Jesús nos espera con los brazos abiertos, pero qué tan preparados podemos estar nosotros para recibir a Jesús, ¿sí? A eso estamos invitados, y ustedes debemos seguir desde ahora. Ustedes están con rumbo a recibir el sacramento, así que debemos desde ahora hacer un examen de conciencia. Y supongamos, no, me porté mal con mis papis, soy muy desobediente, digo malas palabras, un ejemplo. Entonces, todo eso desde ahora pueden ir cambiando, hay cosas que debemos mejorar y cambiar, ¿sí? Pero también hay que anótenlas desde ahora, porque llegará un momento en el que deberán confesarse, ¿sí? Y ahí le dicen, vea padre, este fue mi pecado, porque porque digo que se las anoten, porque después se las van a olvidar. Así que sería muy bonito, aunque tampoco, no quiero que tampoco ese rato vayan con en serio, un cuaderno entero lleno de pecados y pobre padre dirá, o sea, ¿qué es esto? O sea, traten de saber de qué pata cojean para que el momento de la confesión ustedes también sepan qué es lo que le van a decir al padre. Decir, padre, estoy arrepentido de esto, he cometido estos errores. Entonces, todo eso es un momento de intimidad, de conversación, no con el Padre, es el mismo Jesús quien está escuchando nuestras penas, nuestras culpas y nos perdona posteriormente, ¿sí? Ahora, después de recibir a Jesús, eh, eh, vamos a la oración después de la comunión, luego vamos a la bendición final y luego el sacerdote nos envía. O sea, no simplemente es que ya recibimos a Jesús, salimos de la iglesia, wow, qué bien se siente, qué bien, voy con Jesús en mi corazón, en mi alma, una nueva semana, qué bonito, sino también hay que ser testimonios, porque a eso estamos. Debemos anunciar por medio de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de que somos hijos de Dios, de que estamos en gracia con Él, y para estar en gracia con Él hay que estar confesados, hay que haber comulgado y hay que saber vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Ahora, continuando con nuestros temas, yo les comentaba sobre la confesión y hay unos pasos para confesarse, y esto también quería ahondar en este tema porque me parece muy importante. Supongamos, los pasos para confesarse, ¿no? En esta ocasión les voy a detallar 5 pasos muy importantes. Primero, recordar nuestros pecados, como les decía, como el ejemplo de la hojita, ir recordando. Claro que ahora tienen mucho tiempo para ir anotando y todo, pero es una idea que les dejo, ¿no? Y a recordar nuestros pecados. Arrepentirse de eso, de ese daño que hemos hecho. Arrepentirnos de corazón. Saber de que no quiero volverlo a hacer. Sí, no quiero volver a pecar de esa manera. Y corregir lo que hicimos mal. ¿Sí? Corregir lo que hicimos mal. Ahora, después de eso también viene uno de los pasos más importantes, que es aceptar que hemos pecado e ir a confesarnos con el sacerdote. Y no tenga miedo, el sacerdote no va a decir, pecaste, ay, qué culpable. No tenga miedo. Ya como les decía, el mismo Jesús es el que se representa a través del sacerdote en ese momento, ¿sí? No tenga miedo de que, el Padre me va a estar hablando porque hice esto malo. No tengan miedo. Solo abran su corazón y sean sinceros, ¿sí? Una verdadera confesión es lo que vale. Y por último tienen que hacer una oración o penitencia. El sacerdote les dirá qué penitencia hacer. A veces son oraciones, a veces mortificaciones o alguna tarea que nos deja pendiente, ¿no? Y en oración también pedir a Dios y decir gracias, Señor, porque no me has perdonado. Porque justo después de que ustedes confiesan los pecados al sacerdote, les dice, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Entonces ahí es cuando uno se siente libre, o sea, se siente tan ligero porque ya no llevas ese peso encima y puedes decir, sí, voy a ser uno nuevo, una nueva criatura, y ante todo, Jesús me llamó a ser su hijo, a seguir su misión. Entonces, debo cumplir esa misión y no volver a caer, aunque les voy a decir esto. Tentaciones tendremos muchas tentaciones, pero ya depende de nuestra voluntad, de nuestra fuerza de corazón, no caer en ellas, ¿sí?
Hasta Jesús fue tentado, ¿se acuerdan? Fue tentado por el diablo en el desierto, pero no cayó, no cayó. Y así mismo nosotros debemos luchar por no caer. Ya, y para ir culminando este encuentro, quisiera también recordarles que la preparación para el sacramento es un verdadero privilegio que no todos los niños en estos momentos pueden tener. No todos en este momento pueden estar viendo un video, una capacitación a través de un celular por el mismo hecho de que no tienen un celular. Nosotros, bueno, ustedes como niños que se están preparando para hacer el sacramento, veamos esto como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de que Jesús nos está llamando, ¿sí? A ser discípulos suyos, a seguir sus pasos. Imagínense, recuerden quién era Jesús desde niño. Imagínense, ¿se acuerdan cuando Jesús se perdió en el templo? Era un niño predicando a los maestros de la ley. Ustedes son niños. Tampoco les digo, hey, vayan a una esquina y prediquen de Dios, pero pueden predicar a través de su ejemplo, de su forma de ser, de sus acciones, ¿sí? De cómo se comportan con papi o con mami en la casa, ¿sí? Tratemos de siempre ver como ejemplo a Jesús. Como era Jesús, así debo ser yo. Las niñas, como era la Virgencita María, así debo ser yo, ¿sí? Debo asemejarme a ellos. Si quieren un modelo, porque hoy en día, ¿a qué queremos parecernos? Ay, no, es que a los famosos, a las famosas, a los futbolistas famosos, no. También hay que anhelar a las cosas verdaderas, ¿sí? Y no hay nada más verdadero que Dios, ¿sí? Y como Dios está misericordioso, nos dejó a su mismo Hijo como ejemplo para nosotros tratar de asemejarnos a Él, ¿sí? Estamos invitados todos. En las siguientes clases les daré unos testimonios, ¿sí? Porque hacer el sacramento es lo más importante que pueden recibir ustedes como niños desde ahora. Lo iniciaron sí sus padres en el bautismo, pero ahora ya también hay que prepararnos por sí solos, porque papi y mami no va a recibir el sacramento, son ustedes, ¿sí? Y como les decía, es un encuentro personal con Jesús en ese día. Así que hay que seguir preparándonos, hay que valorar, hay que ir a misa los domingos. Les invito a todos ustedes. Sí, la pandemia todavía está, es verdad, pero hay medidas de seguridad, de bioseguridad, hay protocolos que se pueden seguir. Así que estamos invitados a ir a misa los domingos, ¿sí? No temamos, porque como, como nuestro párroco nos dijo en una Eucaristía, a veces sí, decimos, no, es que no salgo de casa por no contagiarme, pero hay veces de que en la casa nos contagiamos de otras cosas, cometemos pecado. Es preferible, bueno, hay que ir a la par, o sea, buscar de Dios, pero también saber de que aplico, aplico todas las cosas buenas en mi diario vivir, ¿sí? Entonces estamos invitados a ir a misa. Nos vemos un domingo si es que así pueden. Vamos, asistan, ¿sí? Eh, traten de ir en diferentes horarios, en un horario que ustedes puedan, pero sería muy bonito verlos ahí, ¿sí? Así que estamos invitados todos a ir a misa. Ah, todavía no pueden comulgar, pero vamos a eso, a que desde ahora nazca ese anhelo en su corazón, ¿sí? El anhelo de recibir a Jesús, Cristo, hecho pan y vino, y tan presente y tan real, como les decía. Él siendo tan grande, se hizo tan pequeño para quedarse en un pedacito de pan y decirnos, hey, te estoy esperando todos los domingos, ¿sí? Ya, para finalizar, vamos a ponernos en presencia a través de Dios y también pedir la intercesión de nuestra preciosísima Virgen María, que ella sea quien nos guíe hacia Jesús. Ella es el camino perfecto, seguro, corto hacia Jesús. Incluso cuando nosotros no sepamos por qué camino ir, tengamos muchas dudas en nuestro corazón, que ella tome nuestra mano como niños chiquitos y nos lleve por el caminar, por el buen camino, y que al final de ese camino
Solo veamos el rostro de Jesús sonriendo y diciendo, hey, te esperaba, bienvenido. ¿Sí? Así que digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor. Depositamos en ti esta nueva semana, estos nuevos días. Que se haga siempre tu voluntad y que todo se haga si tú lo permites. Que nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que vivamos, sea conforme a lo que tú permitas. Y que esta nueva semana sea con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo de paz, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima reunión y nos vemos muy pronto, ¿sí? Cuídense, pórtense bien. Tratemos de, como les decía, asistir a misa. Tratemos de buscar a Jesús. No esperemos a que llegue una clase más a nuestros celulares. No, también tratemos de abrir nuestras Biblias, conocer más de Jesús, encontrarnos con Él, darnos un momentito para orar, bendecir los alimentos, detalles pequeños pero que podemos aplicar al día a día, ¿sí? Saludos, cuídense mucho, un abrazo de paz, nos vemos pronto.